Un rico magnate de la aviación y su familia son acribillados a tiros en su casa. En cuanto supimos que eran 3, dijimos: «Oh, Dios mío, nunca tenemos triples. Eso es algo inaudito». El único superviviente de la familia pasa a ser el principal sospechoso. No se puede condenar a una persona por no llorar en un entierro, pero eso te da indicios de que algo no va bien. 3 años de jugar al gato y al ratón entre la policía y su sospechoso. Sabíamos que Dana estaba metido. Lo sabíamos. A mí siempre me pareció del estilo de los asesinatos por codicia de los últimos yuppies de los 80, el Club de los Chicos Millonarios, los hermanos Menéndez. 3 asesinatos aparentemente sin sentido. Un chico rico y arrogante y un policía que no quería rendirse. Esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Barrena. Domingo de Pascua de 1992. El millonario Dale Ewell pilotaba su bimotor Beechcraft de Pájaro Dunes en la costa de California a su casa en Fresno. Ewell había ganado millones en la industria aeronáutica en California Central. Ese día volaba a casa para reunirse con su esposa Glee y su hija Tiffany, que habían vuelto a Fresno en coche antes que él. 2 días después, a las 9 de la mañana, la asistenta llegó a casa de los Ewell. Llamó a la puerta y no obtuvo respuesta. Cuando abrió la puerta con su llave, 2 cosas le llamaron la atención. La alarma no sonó y la puerta de la cocina, siempre abierta, estaba cerrada. Una vez dentro, encontró los cuerpos de Dale Ewell, su esposa y su hija. En cuestión de minutos, la unidad de homicidios del sheriff del condado de Fresno acudía rápidamente al escenario. Recuerdo que subí los peldaños de delante hasta la puerta principal y eché un vistazo al rincón, hacia la cocina, donde podía verse el cuerpo de Tiffany. Y cuando lo vi, retrocedí y volví a salir. En el pasillo había un caballero corpulento que resultó ser Dale Ewell, en medio de un charco de sangre seca que inmediatamente te indica que llevan allí un cierto periodo de tiempo. Estaba justo en la puerta, donde se hallaba la madre, Glee. El inspector Sousa había pasado años en la división de robos, y los asesinatos no le parecieron relacionados con un robo con allanamiento. No se había forzado la entrada. Tenían un sofisticado sistema de alarma que no se activó, y comprobamos que funcionaba correctamente. La casa había sido registrada, pero los ladrones se habían llevado muy pocas cosas de valor. Los inspectores estaban desconcertados. Los asesinatos parecían un golpe programado, algo que ocurriría en una ciudad más grande, no en la tranquila Fresno. En Fresno no sucede gran cosa, francamente. El asesinato de los Ewell fue una gran noticia y todo el mundo tenía su teoría. Había sido la mafia, habían sido los rivales profesionales de Dale, había sido un robo frustrado, pero los policías sabían más. Se centraron en la única persona que salía ganando más de los $8 millones de la fortuna familiar, el hijo de los Ewell, Dana. En este tipo de homicidios, naturalmente, el único superviviente o únicos supervivientes son los que más van a beneficiarse. Por lo tanto, son los que conviene descartar primero. Y por eso investigamos también a Dana. Dana Ewell, de 21 años, vestía de forma llamativa. Era famoso por pavonearse de su riqueza. Los que le conocían dijeron que era muy inteligente, pero arrogante y obsesionado con ser rico. Más rico aún que su padre. Dana quería ser un hombre de negocios, quería ser rico, era rico. Su familia era rica, no le hacía falta de nada, quería ser un pez gordo. Pero parecía imposible que Dana hubiera podido hacerlo. Tenía una coartada a toda prueba. El domingo de Pascua, mientras se estaba cometiendo el crimen, Dana estaba con su novia y el padre de esta, un agente del FBI. A los inspectores les parecía un acertijo imposible. El único hombre con un móvil no había tenido oportunidad. El inspector Sousa estaba a punto de iniciar con Dana Ewell un juego del gato y el ratón que duraría 3 años. Por un lado, un muchacho rico y arrogante que se creía más listo que nadie. Por el otro, un policía con experiencia decidido a resolver un asesinato.
Dale Ewell había nacido en el Ohio rural, en medio de la Gran Depresión. Su padre era un agricultor que esperaba que sus hijos se ganaran el sustento. No vivíamos pobremente, pero comíamos. Los lujos eran pocos. La granja suponía mucho trabajo. A la edad de 18 años, Dale abandonó la granja para matricularse en la Universidad de Miami, en Ohio. Se licenció en la especialidad de Ingeniería Aeronáutica y después se alistó en las Fuerzas Aéreas, convirtiéndose rápidamente en un experto piloto. Cuando en 1957 fue destinado a una base en Phoenix, Dale conoció a Glee Mitchell, heredera de una fortuna petrolera de Oklahoma. Eran como almas gemelas, aunque tenían personalidades distintas. Él era callado, reservado. Ella era extrovertida, muy activa socialmente. Dale y Glee se casaron en 1961 y se trasladaron a California, donde Dale consiguió su trabajo soñado: vender avionetas a agricultores de la zona. Volaba a los campos de los agricultores, ofrecía clases gratuitas. Si me lo compra, le enseño a volar. Y para él, los agricultores eran un mercado natural, se le daba extremadamente bien. En unos pocos años, Dale llegó a tener su propia concesionaria. Su feroz ambición le hizo rico, pero su estilo agresivo provocó resentimientos. Dale era un hombre con el que resultaba difícil trabajar. Estaba muy centrado en el negocio, en el dinero. Le vi mezquindades con los clientes. Dale era un hombre de negocios muy implacable, honrado pero muy individualista, y eso fue algo que transmitió a su hijo. La gente no entendía a Dale, decían que era implacable y mezquino o duro, pero aunque era un hombre de negocios duro, también era justo, de eso no cabe duda. Pero lo que a Dale le faltaba en encanto lo compensaba con dinero, mucho dinero. Invirtió su efectivo en la agricultura local y a medida que los bienes raíces subieron, la fortuna de Dale fue creciendo. Le iban muy bien las cosas. Era muy perspicaz. Una vez le pregunté: Dale, ¿qué haces por las noches para distraerte? Me dijo: leo mis cartillas del banco. En 1967, los Ewell tuvieron una hija, Tiffany, y 4 años después nació su hijo, Dana. Dale Ewell procuró que Dana y Tiffany tuvieran todo lo que el dinero podía comprar. Juró que sus hijos nunca tendrían que luchar como lo había hecho él. Pensaba darles todo lo que él no había tenido y todo lo que él consideraba que debían tener. Un hombre muy trabajador, que había tenido mucho éxito y que quería que su hijo también lo tuviera, que trazara su propio camino contando con mucha ayuda. A pesar de su riqueza, los Ewell vivían modestamente. La familia en general no llevaba ropa elegante ni joyas caras, y en general parecían una familia de clase media, a excepción de Dana Ewell. A Dana le gustaba mucho el dinero y le gustaba hacer ostentación de él. La gente tiene una tendencia general a querer más. La diferencia no es que él quisiera más, sino cuánto más quería y qué estaba dispuesto a hacer para conseguirlo. Dale Ewell había cometido el error de traspasar dinero a su hijo sin inculcarle su filosofía del trabajo duro. Tanto el padre como el hijo eran hombres voluntariosos. Pero Dana quería el dinero sin tener que hacer nada para ganárselo. He visto esta historia cientos de veces y siempre acaba mal. El domingo de Pascua de 1992, el millonario Dale Ewell, su esposa Glee y su hija Tiffany fueron hallados muertos en su casa. En la tranquila área residencial de Fresno, el crimen causó gran impacto. En cuanto supimos que eran 3, dijimos: oh Dios mío, nunca tenemos triples, eso es algo inaudito. Fue algo que sencillamente no podíamos aceptar, cosas que no suceden en nuestra familia. Es algo incomprensible. El principal sospechoso era el hijo superviviente de los Ewell, Dana, de 21 años. Dana no tenía antecedentes violentos, pero tenía un buen motivo. Había entre 7 y 8 millones de motivos y la propiedad de entre 7 y 8 millones de dólares. Era evidente que Dana Ewell tenía interés por el dinero. Dana en algún momento de su vida tenía un amor precoz por el dinero. Seguramente equiparaba el dinero con el poder. Dana quería que la gente lo admirara, lo envidiara porque era rico. En secundaria, sus compañeros de clase decían que solía entregar billetes de $100 en la cafetería. Con $100 se pueden pagar muchos macarrones con queso. Le daban una asignación grande, recibía entre $500 y $600 cuando iba al instituto. Para un chico de 16, 17 años es mucho dinero. Dana poseía además ventajas que el dinero de su padre no podía comprar. Era inteligente y bien parecido.
Pero a pesar de su riqueza y atractivo, Dana tenía pocos amigos en el Instituto San Joaquín Memorial. Era brillante, tenía un coeficiente intelectual de 180, demasiado inteligente, no encajaba. Ferozmente competitivo, Dana tenía que ser el primero en todo. Dana no se conformaba con sacar una A, tenía que ser la A más alta. No estaba satisfecho si no tenía la nota más alta de la clase. En su último año, a Dana lo eligieron el alumno con más probabilidades de éxito, y para Dana el éxito significaba dinero. Voy a ganar 1 millón. Voy a ganar 1.000 millones, voy a ser rico. Eso es lo que Dana decía una y otra vez. En 1989, Dana pasó a formar parte del programa de honor de la Universidad de Santa Clara, especializándose en finanzas. La obsesión de Dana de ser rico por derecho propio aumentó. Acudía a clase con trajes de Armani y corbatas de seda, y conducía hasta el campus en un Mercedes-Benz dorado. Las notas de Dana eran buenas, pero le molestaba tener que trabajar para lograrlas. Durante su segundo año copió el examen de un compañero en una clase de ética comercial. El profesor le puso una F. La mayoría de las personas, cuando sacan una F, se quejan. Dana no. Él escribió al profesor una carta mecanografiada de 6 páginas a un espacio que comenzaba como una explicación y rápidamente pasaba a ser algo totalmente distinto. Dana escribió: últimamente tengo toda clase de pensamientos extraños. Veo películas de asesinos en serie, de hombres tremendamente inmorales y de lo que hacen las personas con tensiones psicológicas. No quiero hacer nada más mal. Al profesor la carta le pareció inquietante. ¿Qué dirían ustedes? El padre de Dana parecía ignorar la violencia que acechaba bajo la superficie. Cuando Dana se metía en líos, Dale lo encubría, como cuando destrozó su Mercedes nuevo. Dale Ewell asumió la responsabilidad del accidente y después hizo sustituir el coche por un modelo idéntico. No creo que Dale lo hiciera por Dana. Creo que Dale lo hizo por Dale, para protegerse a sí mismo. ¿Por qué conduce Dana ese coche ahora? ¿Qué le ha pasado a su Mercedes? No quería que se plantearan esas preguntas. El amigo más íntimo de Dana en Santa Clara era un chico callado, inseguro y solitario llamado Joel Radosich. Joel era un genio de los ordenadores y compañero de carrera en empresariales, que tenía su habitación en el mismo pasillo que Dana. Nos referíamos a ellos como la extraña pareja. Dana era como el típico niño pijo, pulcro y arreglado. Y Joel era un patán, con su monopatín. Nunca parecía aseado. Joel se había criado en la zona de las colinas occidentales de Los Ángeles. Era el hermano más pequeño en una familia con 7 hijos, donde el dinero siempre era justo. Dana llegaría a controlar y manipular a Joel con extraordinaria facilidad. En cuanto a sus relaciones con las mujeres, a Dana le atraían de un cierto tipo. A Dana Ewell parecían gustarle las chicas o mujeres muy llamativas. Pero durante su primer curso empezó a salir con una mujer muy distinta. Mónica Sent había crecido en un hogar de clase media en Morgan Hill, una zona residencial de San Francisco. Era hija de un agente del FBI. Mónica Zen era más dócil, apacible y conservadora. Joel y Mónica no eran suficiente. Dana quería que el mundo pensase que tenía éxito y era importante. Mintió a un periodista de un periódico importante declarando que era un millonario hecho a sí mismo, que poseía una próspera concesionaria aeronáutica. El artículo fue publicado. Su padre se puso como una fiera cuando leyó lo que Dana había declarado haber conseguido, porque muchas de las cosas que aseguraba en realidad las había logrado su padre. A Dale, ese artículo en el periódico le sentó como una bofetada. Destruyó la fe que tenía en su hijo. Lo único que cabe suponer es que Dale daría a Dana un ultimátum: te mantendremos hasta que acabes los estudios. Luego te espabilas tú solo, te largas. En la primavera de 1992, Dana y Mónica decidieron que el siguiente fin de semana, el de Pascua, sería la ocasión perfecta para reunir a las familias de ambos en la casa de los Ewell en la playa, en Pájaro Dunes. El jueves antes de Pascua, Glee y Tiffany se dirigieron en coche a la playa. Dale Ewell pilotó su avión hasta allí. Los padres de Mónica, los Zent, bajaron en coche para reunirse con los Ewell. Era la primera vez que las dos familias se reunían.
Fue una velada festiva. Durante la cena, cuando John Zenn hizo mención del entusiasta artículo sobre Dana que había visto en el periódico, Dana se limitó a sentir ceñudo. Los Zenn abandonaron la casa de los Ewell alrededor de medianoche. Poco sospechaban Dale, Glee y Tiffany de lo que les esperaba en su casa de Fresno. Poco antes del amanecer del domingo de Pascua, un intruso se coló en el hogar de los Ewell en el 5663 de East Park Circle Drive. Llevaba una mochila, un busca y un hule de plástico. Se desplazó con decisión de una estancia a otra. Extendió el hule sobre el suelo, sacó de su mochila un rifle de asalto de 9 milímetros y lo montó. Después, el intruso esperó pacientemente 12 horas, sentado sobre el hule de plástico para no dejar ni una pestaña a su paso. Tenía una mano en su busca, esperando la confirmación de que la misión seguía adelante. El domingo de Pascua, en abril de 1992, la familia Ewell se despertó con un cálido y soleado día en Pájaro Dunes. Después de almorzar, la familia emprendió distintos caminos. Dana fue el primero en despedirse, se subió a su Mercedes dorado y se dirigió a Morgan Hill, donde pensaba celebrar la cena de Pascua con Mónica y sus padres. Antes del anochecer, Glee Ewell y su hija Tiffany regresaron a su casa. Cuando Tiffany cruzaba la puerta de la cocina, una bala en la parte posterior de la cabeza la mató al instante. Glee oyó el disparo y logró llegar a su despacho antes de que la alcanzara una bala disparada a quemarropa. Una hora después, Dale Ewell llegaba a su casa para reunirse con su esposa y su hija. Cuando recorría el pasillo, el asesino salió por detrás de Dale y disparó su séptima y última bala. Dale Ewell murió en el acto. Una hora después de que se descubrieran los cuerpos, a Dana Ewell se le dijo que algo horrible había sucedido a su familia. Voló a Fresno y fue directamente a la oficina del sheriff. En aquel momento se le notificó que su familia había sido asesinada. Y su reacción me dejó totalmente pasmado. ¿Sabe de algún motivo por el que alguien quisiera ver a su familia muerta? Nada, así de entrada no. Por ejemplo, chicos de la zona. Es interesante que me lo pregunte, porque, caray, no hace mucho que con mi familia comentábamos que la gente de nuestra manzana son unos cretinos y sus hijos se han convertido en unos monstruos. No había ningún dolor, ni emociones de ningún tipo. Y me dije, bueno, a lo mejor está en estado de shock. Al día siguiente, los inspectores llevaron a Dana a la casa y le guiaron por el escenario del crimen. A mí me interesaba ver cómo iba a responder ante la sangre que todavía resultaba visible en la casa, y me dejó totalmente asombrado. El escenario del crimen era espantoso. Había sangre por todas partes. La policía había practicado toscos agujeros en las paredes para extraer las balas. También habían recortado y sacado grandes fragmentos de moqueta empapada en sangre. Dana se plantó justo en el lugar en el que había muerto su madre, sin pestañear siquiera. Lo único que le importaba era quién iba a pagar por los desperfectos en la casa. Durante 4 días, los inspectores peinaron la casa de los Ewell, intentando juntar las piezas de lo que había sucedido. No parecía ser obra de un profesional. Había cacharros apilados sobre sábanas, cosas sacadas de los cajones, muy de aficionados, y en realidad no faltaba nada. De hecho, lo único que había desaparecido de la casa era el collar de perlas de Glee Ewell y una de las armas de Dale, una pistola Browning de 9 milímetros. Junto a la funda vacía de la pistola había una caja abierta de munición de 9 milímetros. No había huellas dactilares y nadie en el vecindario había visto nada sospechoso. Lo más cerca que se estuvo de tener testigos fue cuando algunos vecinos declararon haber oído un ruido metálico seco. Los inspectores también se fijaron en que las balas extraídas de los cuerpos tenían rasguños y estrías muy poco corrientes. Llegaron a la conclusión de que el arma homicida debía ir equipada con un silenciador o supresor de sonido. Lo siguiente que captó su atención no tenía nada que ver con el análisis forense. La conducta de Dana Ewell parecía incongruente. En el funeral parecía impasible.
Saludaba a todo el mundo, les estrechaba las manos y hacía comentarios sobre sus joyas. Me producía una horrible sensación de abatimiento ver que alguien que acababa de perder a sus padres y a su hermana en un acto violento y criminal no mostrara lágrimas ni tristeza. Nada. Comprar el ataúd más barato para Tiffany, no molestarse en poner un florero de $35 en la lápida de su padre porque dijo que de todos modos él no iba a estar. No se puede condenar a una persona por no llorar en un entierro. Sin embargo, te puedes hacer una idea de que algo no anda bien. Hubo otra cosa que a los inspectores y a la familia Ewell les pareció sospechosa. Dana había regresado a casa, pero no limpió la constancia del asesinato. Me dijo, ¿quieres ver la casa? Y a mí me pareció algo macabro, pero dado que estaba allí, le dije, sí, quiero decir, que no sabía qué me cabía esperar, hasta que de repente vi manchas de sangre en la pared, y no me lo podía creer. A las 4 semanas de investigación, los tíos de Dana concertaron una reunión con los inspectores de Fresno. Describieron cuál había sido la reacción de Dana en la lectura del testamento, cuando supo que tendría que esperar 14 años para cobrar los 8 millones de herencia de sus padres. Dana explotó, saltó de la silla, golpeó la mesa y dijo, ¿por qué haría mi padre algo semejante? ¿Por qué me está engañando? ¿Por qué no voy a recibir mi dinero? La visita de los hermanos Ewell consolidó las sospechas de Sousa acerca de Dana. Regresó al laboratorio para examinar las pruebas del escenario del crimen. Los expertos forenses determinaron que la pistola desaparecida de Dale Ewell no era el arma homicida, pero las balas extraídas de los cuerpos coincidían con las halladas en la caja de municiones abierta en casa de los Ewell. El asesino contaba con información interna de que la munición estaba allí. Por lo tanto, sabía de qué calibre debía ser el arma. ¿Qué persona llevaría un arma vacía con la esperanza de encontrar en la casa munición con la que dispararles? Solo 4 personas sabían que esa munición estaba en la casa y 3 de ellas estaban muertas. Esa era otra pieza del rompecabezas que señalaba a Dana. Los inspectores tuvieron que eliminar a Dana como asesino material, pero la teoría de Sousa era que Dana pudo haber contratado a alguien para que lo hiciera en su lugar. Los inspectores de Fresno se desplazaron a la Universidad de Santa Clara para saber más sobre su sospechoso. Allí descubrieron que el amigo más íntimo de Dana en la universidad era Joel Radosich. Sousa pensó que quizá Joel sabría algo, incluso el detalle más pequeño que pudiera conducirle hasta la persona que Dana había contratado. Pero cuando llamó a Joel a casa de su madre, este le dio mucho más que eso. Me dijo, ¿qué va a hacer? ¿Arrestarme? Y eso evidentemente me dejó parado. Pensé, caray, ¿por qué? Me dije a mí mismo, ¿por qué me dice este chaval algo semejante? Al día siguiente, Sousa y Curtis interrogaron a Joel en un Holiday Inn cercano. Joel dijo que él y Dana no se conocían bien. ¿Conocía a Dana Ewell? No éramos muy íntimos, solo amigos. Nos gustaba pasar el rato juntos. Joel también dijo a los inspectores que tenía una coartada. El domingo de Pascua, ¿qué hizo? El domingo de Pascua estuve en Hamricks, en las carrocerías. Pero cuando los inspectores comprobaron la coartada de Joel, el dueño de Hamricks aseguró que no había visto a Joel en todo el domingo de Pascua. Si Dana está implicado, no lo hizo él solo. Contrató a alguien para que lo hiciera. ¿Y a quién iba a contratar? Pues yo creo que Joel es el primero de la lista. Pillar a Joel Radosich en una mentira fue un juego de niños, pero el inspector Sousa iba por un pez más gordo y Dana Ewell iba a resultar mucho más difícil de capturar. Tras un mes de investigaciones sobre el asesinato de la familia Ewell, los inspectores decían públicamente que el caso seguía aún abierto. Pero su atención se centraba especialmente en Dana Ewell, que iba a heredar $8 millones. Intuían que él era el cerebro que se escondía tras el brutal asesinato de su familia. Las flechas cada vez más iban señalando a Dana. Es ya el principal sospechoso. Y si ha sido él, ¿cómo voy a demostrarlo? Sousa sospechaba que quizá el mejor amigo de Dana, Joel Radosich, había sido quien había apretado el gatillo, pero necesitaba relacionarlos a los dos. Tenía que estar vinculado muy estrechamente con el tirador. De otro modo, no habría forma de acusarle. Por suerte, ni él evitó a Joel, ni Joel evitó a él.
Dana Ewell se creía a salvo en su casa, pero no sabía que la policía le estaba investigando. De hecho, creía que los policías eran idiotas. Un amigo suyo contó a los inspectores que Dana se refirió al inspector Sousa y a su compañero llamándolos Matt y Jeff. La policía nunca descubrirá quién mató a mis padres, decía. La única razón de que sean polis es que no eran lo bastante inteligentes como para conseguir un trabajo mejor. Es una estupidez hacer comentarios de ese tipo si uno es culpable. Dana tenía tanta confianza en que se había salido con la suya que invitó a Joel a ir a vivir con él. Pero Sousa había organizado un equipo de vigilancia de Dana y la casa de los Ewell. Inspectores de paisano habían visto con frecuencia a Dana y Joel entrando y saliendo juntos de varios bancos. Después de los crímenes, Dana Ewell empezó a sacar efectivo de diversas cuentas. En unos 3 años sacó unos $125.000 en metálico. Dana estaba empleando parte del dinero para financiar la nueva y costosa afición de ambos: aprender a pilotar helicópteros. Con la esperanza de que la presión de los medios sembrara el pánico entre sus sujetos y cometieran un error, Sousa animó a los periodistas a escribir un artículo sobre el caso Ewell. Por primera vez filtró los nombres de Dana y Joel como sospechosos. Dana le quitó importancia, pero Joel estaba asustado. Y como resultado, ese artículo ahuyentó a Joel de Fresno y le envió de regreso a Los Ángeles. El plan había surtido efecto. Agentes de paisano comenzaron a vigilar a Joel las 24 horas. Los inspectores siguieron a Joel hasta el aeropuerto de Long Beach. El chico en paro que había dejado la universidad estaba tomando clases para pilotar helicópteros. Y las estaba pagando en efectivo. Casi $500 la hora. Los padres dicen que no le dan dinero. ¿De dónde lo saca? No trabaja. ¿Dónde está su fuente de ingresos? Sousa halló la respuesta en los estados de cuentas bancarios de Dana Ewell. Muchos de los reintegros efectuados por Dana coincidían con pagos en efectivo hechos por Joel. Parecía que Dana estaba financiando a Joel o saldando una deuda con él. ¿Cómo es que todo ese dinero iba a parar directamente a manos de Joel, el principal sospechoso de los asesinatos? ¿Cómo se explica eso? Creo que para ellos era muy fácil deducir que se trataba del pago por algún tipo de servicios. Con ese sólido vínculo económico entre sus dos sospechosos, los inspectores volvieron a la Universidad de Santa Clara para recabar más información sobre Dana y Joel. Descubrieron que en 1991 Joel había encargado manuales de instrucciones para fabricar silenciadores caseros para armas de fuego. Entonces dijimos, vaya. Y yo pensé, claro, teníamos todas esas marcas en las balas y no sabíamos de dónde habían salido. Teníamos a un tipo del que sospechábamos que posiblemente fuera el tirador, comprando manuales para aprender a fabricar silenciadores caseros. Era un avance importante. Sousa estaba totalmente convencido de que tenían a su tirador. Su jefe accedió a financiar que se siguiera vigilando a Joel. Los agentes también reanudaron la vigilancia de Dana, que había regresado a la Universidad de Santa Clara. Descubrimos de inmediato que no podíamos seguir a Dana. Dana siempre miraba de reojo. En cambio, Joel no era consciente del mundo que le rodeaba, gracias a Dios. Podía estar hablando por teléfono con alguien y lo bastante alto como para que esa persona pudiera oírle, aun teniendo a un agente de paisano justo a su lado. El 1 de abril de 1993, oyeron a Joel exigir dinero a la persona que estaba en el otro extremo de la línea. Hablaba de dar la vuelta al mundo y de que necesitaba ya $25.000. Esas afirmaciones hacían pensar con quién estaba hablando. Los inspectores tenían ya pruebas suficientes para obtener la lista de todos los números marcados desde el teléfono de pago de Joel. Sousa descubrió que Joel llamaba a una cabina telefónica de Santa Clara. Dana estaba en Santa Clara. La vigilancia de Dana sugería que era él quien llamaba al busca de Joel, pero los inspectores aún tenían que demostrarlo. Y para hacerlo, Sousa ideó una ingeniosa jugada. Hizo hacer un duplicado virtual o clon del busca de Joel, de forma que cada vez que Joel recibía un mensaje, Sousa lo recibía también. Quedó claro con quién estaba hablando Joel. Hablaba con Dana Ewell e incluso se hacían comentarios refiriéndose a los asesinatos como el arreglo de las 3 camisas. Pero en cuanto Sousa tuvo la seguridad de que Dana y Joel se estaban comunicando, los agentes oyeron a Joel decir que creía que le estaban siguiendo. Cuando supieron que les pisaban los talones, cuando supieron que eran el centro de atención, esos contactos se interrumpieron.
Sousa no tenía ni la más mínima prueba física contra Dana Ewell, pero era muy listo. Decidió tratar de asustar a Dana para que cometiera un error. El 12 de mayo, alrededor de las 8 de la noche, Curtis y su compañero hicieron una visita sorpresa a la habitación de Dana en la residencia. Recuerdo que llamamos a la puerta y oímos, ¿quién es? Entonces abrió la puerta a medias y la reacción de Dana fue decir, ¿qué quieren? Y empezó a cerrar la puerta y yo le dije, por cierto, Dana, creemos que Joel Radosich mató a tus padres y a tu hermana. Entonces paró y nos miró. Estaba blanco. Estaba transparente. Dana salió como un rayo de su habitación en la residencia, se subió a su Mercedes y se fue a toda velocidad. Minutos después, el busca clonado de Sousa se disparó. Joel estaba recibiendo un aviso desde un número de teléfono de Santa Clara. Se iban acumulando pequeñas cosas. Circunstanciales, sí, tal vez. Pero a la larga, bastante perjudiciales frente a un jurado. La investigación de los asesinatos de los Ewell entraba en su segundo año. En la historia de Fresno nunca había habido un caso tan largo o tan caro. El inspector John Sousa estaba más empeñado que nunca en detener al asesino. Si son personas conocidas, ricas, bien relacionadas, de barrio bonito, asesinadas, el caso recibirá más atención y la policía estará sometida a mayor presión para resolverlo. El sheriff de Fresno siguió este caso y proporcionó a Sousa todos los recursos que necesitaba. El instinto de Sousa le indicaba que seguía la pista correcta, que habían sido Dana y Joel, pero no podía saberlo con certeza y eso le atormentaba. En esa investigación me despertaba de noche muchas veces con un sudor frío, preocupado por si estaba crucificando a ese pobre chico. Y si resultaba ser inocente, ¿hasta qué punto podía perjudicarle? Sousa y Curtis se pasaron meses siguiendo todas las pistas posibles. Recorrieron exhaustivamente la región y encontraron escasas pruebas contundentes. Sabíamos que Dana y Joel estaban implicados, pero se trataba de obtener las pruebas suficientes para lograr que el fiscal del distrito creyera en el caso lo bastante como para decir, os daré las órdenes judiciales, id a por ellos. El 8 de junio de 1993, Sousa y Curtis tuvieron su oportunidad. Los inspectores de incógnito que escuchaban las conversaciones de Joel le oyeron pedir una ganzúa electrónica. Joel la hizo enviar a alguien llamado Jack Pons, un hombre que los inspectores no conocían. Sousa y Curtis fueron a San Bernardino a investigar a Pons. Se sentó allí con una actitud muy arrogante. Otro universitario arrogante. Y al final le hice hablar de la ganzúa. Al principio nos mintió. Jack Pons negó cualquier relación con Joel o cualquier conocimiento de la matanza de los Ewell. Pero los inspectores no se rindieron. Fuimos una y otra vez a ver a Jack para hablar con él. Y tratar de sacarle información a ese chico era como arrancar dientes. Pero en una de las entrevistas le preguntamos sobre las armas que había tenido. Y no mintió al respecto. Has mencionado la 380. Volvamos a eso. La del 20 era tuya. La del 22 era tuya. La del 20 no. Admitió poseer una pistola del 44 y rifles, escopetas. Llegó un momento en el que le pregunté directamente, ¿has tenido alguna vez un arma de 9 milímetros? Cuando me dijo que sí, me sentí como... prácticamente me caí de la silla. Evidentemente me emocioné mucho, porque hasta aquel momento tenía la viva impresión de que él formaba parte de aquello, pero no sabía exactamente qué parte. Ahora los inspectores tenían que demostrar que en un momento dado Jack Pons había entregado el arma a Joel. Ahora las preguntas son, ¿tienes tú el arma? No. ¿Sabes dónde está el arma? No. ¿Sabes quién tiene el arma? No. Nunca ofrecía voluntariamente una respuesta, solo había que arrancarle cada una de las respuestas. Jack declaró que nunca había prestado el arma a Joel. Los inspectores calcularon que la única forma en que iban a poder demostrar que el arma de Jack Pons era el arma homicida era construir un arma nueva empleando las técnicas que creían había usado el asesino. Primero los inspectores siguieron el rastro de varios cañones que salieron de la línea de montaje cerca del de Pons. En el laboratorio, expertos en balística usaron el manual que Joel había encargado en 1991 para construir un silenciador improvisado.
Las instrucciones indicaban que había que practicar agujeros en el cañón del arma y agregar el silenciador. Probaron el arma recreada disparándola. El silenciador de fabricación casera cambió el ruido de la detonación. Volvemos a hablar con los vecinos, que nos dicen que oyeron ruidos, pero que no fueron disparos, sino que fueron chasquidos. Ya sabíamos cuál era ese sonido. Las balas disparadas en las pruebas eran idénticas a las balas del escenario del crimen. Al perforar el cañón, fue dejando una rebaba en el interior, y resultó que eso era lo que dejaba las marcas en las balas. En enero de 1995, Sousa y Curtis elaboraron una cronología que alcanzaba los 30 metros de longitud y marcaron en color cada una de las pruebas. La cronología fue inestimable porque nos hacía ver qué relación guardaban unas cosas con otras, algo que de otro modo no habríamos visto, y eso fue lo que relató la historia. Las pruebas seguían siendo circunstanciales, pero al sumarlas presentaban una historia sin cabos sueltos. Una historia lo bastante sólida como para llevarla a los tribunales. Los inspectores podían vincular ya a Dana con Joel, a Joel con Jack Pons y a Jack Pons con el arma homicida. El 2 de marzo de 1995 se emitieron órdenes de detención contra Dana Ewell, Joel Radosich y Jack Pons. A Dana Ewell y Joel Radosich se les imputaron 3 cargos de asesinato en primer grado. Si eran condenados, se les impondría la pena de muerte. Dana Ewell, Joel Radosich, Jack Pons. Los policías les bautizaron con un nombre, los 3 secuaces, y lo usaron como título de expediente para toda la documentación. Y Sousa estaba a punto de usar a un secuaz contra los otros 2. El fiscal del distrito preguntó a Pons si quería llegar a un acuerdo y dijo que sí. Accedió a contar a las autoridades todo lo que sabía. Cuando Jack Pons supo que realmente iba a ser arrestado por los 3 cargos de asesinato, yo estaba absolutamente convencido de que iba a decir la verdad. Y así fue. Y Jack sabía mucho más de lo que yo imaginaba. A principios de marzo de 1995, casi 3 años después de que se descubrieran los cuerpos asesinados de Dale, Glee y Tiffany Ewell, Dana Ewell y su mejor amigo, Joel Radosich, fueron arrestados y acusados de asesinato. El juicio de gran repercusión comenzó el 16 de diciembre de 1997. El triple homicidio de los Ewell era la historia criminal más importante que se había desarrollado en el Valle de San Joaquín en décadas. Fue el caso OJ de Fresno, me refiero a que en Fresno tuvo la misma importancia. El destacado abogado defensor Ernest Kinney acudió a presentar su ofrecimiento de hacerse cargo del caso gratuitamente. Había visto toda la publicidad. Es el típico niño mimado rico. Es un cretino. Hasta que cuando pasó cierto tiempo él se puso en contacto conmigo y yo examiné algunas de las pruebas. Vi que eran tan débiles que quizá no había sido el chico quien lo había hecho. Ernest Kinney fue uno de los protagonistas en el juicio de O.J. Simpson. Era amigo de O.J. y comentó el juicio en televisión. Kinney es una buena pieza. Él será el primero en decirles que es el mejor abogado defensor criminal del estado de California. Allí donde hay una cámara, Ernie quiere estar presente. Y este era un caso importante que iba a proporcionarle notoriedad. La acusación empezó con el escenario de los asesinatos. Describió el crimen como un golpe orquestado. Después presentó el rifle de asalto AT-9 montado y dotado de un silenciador, y las cruciales pruebas de balística. La acusación llamó a 95 testigos que presentaron las engranadas pruebas que, a su entender, condenarían a Dana y Joel. Pero su testigo estrella era Jack Pons. El 27 de marzo de 1998, Jack Pons ocupó el estrado. A partir de los alegatos iniciales, tanto del fiscal como especialmente del abogado defensor de Dana, Ernie Kinney, Jack Pons iba a ser la clave. Pons testificó que pocos días antes de los asesinatos había comprado un rifle de asalto de 9 milímetros con dinero que Joel le había dado. Joel, dijo Pons, cometió los asesinatos para participar de la herencia de $8 millones que Dana esperaba cobrar. La acusación no podía confiar en que el jurado creyera el testimonio de Jack. Por eso hizo hincapié en la estrecha relación existente entre Dana y Joel. Sin embargo, todo era circunstancial.
Un montón de basura. Pero cuando la tomas y le añades un móvil, muy pronto el siniestro Dana Ewell pasa a ser el culpable protagonista. Ni Dana Ewell ni Joel Radosich testificaron en su propia defensa. Después de casi 5 meses, ambas partes descansaron, pero para el jurado, el auténtico trabajo justo acababa de empezar. Yo tengo un hijo de la misma edad y no quería creer que esos dos muchachos eran capaces de ninguna de las cosas de las que se les acusaba. A alguien le iba a resultar muy difícil demostrarme que esos dos chicos eran culpables. Todas y cada una de esas 12 personas querían absolverles. La mayoría de ellas eran padres y buscaban razones para la absolución. Los miembros del jurado crearon su propia cronología con pruebas que para ellos fueran incontrovertibles. Esas personas al contemplarlo se derrumbaban, algunos de ellos rompieron a llorar, lo miraban y se echaban a llorar porque no podían fingir ignorar. Les parecía increíble que fueran culpables. El 12 de mayo de 1998, Dana Ewell y Joel Radosich fueron declarados culpables. Una semana después de emitir los veredictos de culpabilidad, el jurado regresó a la sala del tribunal para decir si Dana y Joel vivirían o morirían. Durante 3 días el jurado se debatió con la sentencia. Al final llegaron a un punto muerto. El juez impuso el castigo más duro posible: cadena perpetua sin libertad condicional. Hablando en voz alta por primera vez, Dana Ewell declaró su amor por sus padres y su hermana. Amo a mi familia con todo mi corazón y mi alma. Estábamos muy felices y contentos. Solo quisiera poder levantarme, salir de aquí y que mi madre, mi padre y mi hermana me estuvieran esperando y pudiéramos volver a estar juntos siempre. Dana, al hacerse mayor, perdió su sentido del bien y del mal. Él quería lo que quería sin importarle el precio que otras personas podrían tener que pagar. En su mente, él no lo hizo. No hizo nada malo. Fue una transacción comercial. Contrató a alguien para que solucionara un asunto de negocios y esa persona lo hizo. Pero Dana no recibió el dinero. La herencia de los Ewell fue entregada a otros miembros de la familia. Dana Ewell, ese hombre con todo ese dinero, ha pasado a ser como Charlie Manson, Juan Carona, Sirhan Sirhan, algunos de los hombres peores y más villanos que se conocen. Si es culpable, lo tiene más que merecido, pero no creo que lo sea. No tenía emociones. No reaccionó ante el veredicto. Lo que me emocionó un poco fue pensar en lo triste que era que Tiffany hubiera tenido a Dana como hermano. Eso fue lo que la mató. Todo por dinero. Era muy infeliz con la mitad de $8 millones. Quería los 8 millones para él. Dana Ewell creía que era lo bastante rico y lo bastante inteligente como para matar con toda impunidad. Y podría haberlo logrado. La única pega fue que no contó con un inspector que no se daba por vencido. Ahora pasará el resto de su vida en la cárcel meditando sobre ese error. Dominic Dunne para la televisión judicial.